a todas, chicas. Empezamos de nuevo, sí, ya terminamos la conversación en vivo. Bienvenidas a Mujer City, un espacio por y para nosotras, chicas. En este pequeño espacio nuestro vamos a quitarnos los filtros, vamos a quitarnos pues todas las cositas que algunas veces las mujeres nos ponemos para poder por ahí encubrir lo que sentimos, lo que pensamos, las dudas y demás, pero aquí entre mujeres nos vamos a quitar esas caretas, así que somos mujeres, amigas, hermanas y madres, todo al mismo tiempo. Somos súper poderosas, doctora. Sí. Empezamos con el Big Bang, el tema de oro, que es el embarazo, ¿no? Un tema muy temido, pero también muy anhelado por muchas mujeres, así que tiene ambas caras y por eso tenemos con nosotras a nuestra doctora ginecóloga experta, la doctora Montano. Fuertes los aplausos para ella, por favor, doctora. Hola chicas, gracias a todas por conectarse, gracias por sus palabras, la estamos viendo acá con Natalie. Yo muy agradecida, soy la doctora Juliana Montano, trabajo en el consultorio Ginecovida y he venido acá gracias a la invitación, Natalie, he venido porque me contó su proyecto, me contó este episodio que es importante para todas, en algún momento lo vamos a pasar y creo que hay dudas siempre y estoy aquí para aclararlas. Perfecto, doctora. Vamos a hablar de todos los procesos y las etapas, pero sobre todo para que la doctora nos explique qué rayos pasa con nuestras hormonas en esta etapa, ¿no? Que siempre es bastante debatible, que es súper cambiante. Entonces, tenemos primeros bloques, que son 3 en los que nos vamos a dividir para poder conversar sobre este tema. Primero, vamos a hablar de la montaña rusa hormonal que nos da, ¿no? La pregunta, doctora, es, siempre nos dicen que el embarazo pues es brillante, que nos da como que un brillito, ¿no? Pero a veces ese brillo no es tanto de los ojos, sino de los bochornos quizá, ¿no? ¿Qué es lo primero, doctora, que cambia en una mujer que nadie nos advierte al momento de un embarazo? En realidad los cambios van apareciendo poco a poco durante el transcurso de los meses. Si bien es cierto, las hormonas empiezan a alterarse y a aumentar, a tener un pico desde el inicio, y por eso es que empiezan estos cambios repentinos en la mujer que de repente al inicio pasan desapercibidos porque una no está segura si está embarazada o no. Entonces puede tener síntomas comunes que puede pensar que son normales, son su misma menstruación que ya le va a venir, como por ejemplo un poquito de cambios de humor, un poquito más sensible, o puede ser que empiece a tener cólicos menstruales o un poquito de dolor de cabeza. Entonces esas cosas son al principio normales, pero es nuestro cuerpo que gracias a estas hormonas que han hecho un pico se va adaptando porque ya sabe lo que se viene, va adaptándonos poco a poco. Entonces todos los cambios del embarazo sí tienen un porqué y son un porqué para bien de nuestro bebé y de nosotras, pero obviamente a nosotras nos choca al inicio. Claro, ¿no? es un golpe un poquito fuerte, sí, ¿no? Yo me acuerdo, vamos a hacer una pequeña anécdota, y aquí el doctor Apoloni no me dejará mentir que está detrás de cámaras, que cuando yo me enteré, yo en realidad no me enteré, yo pensaba que tenía una inflamación intestinal, eso me dijeron en el hospital, y me fui a otras clínicas también y me dijeron que sí, que tenía una distensión abdominal, que no sé qué. Y ya cuando yo llego a manos de la doctora Montano, del doctor Jason, es que me entero que estoy embarazada. Y como tenía pues esos efectos que dice la doctora, dolor de cabeza, todo, cansancio, yo pensaba pues que en realidad sí me iba a venir el periodo, porque son parecidos. Son parecidos los síntomas, exacto. Ajá. Son parecidos. Para que te escuches de mí, doctora. Ajá. Y bien, entonces vamos a pasar ahí a ver si tenemos alguna consulta. Ya. A ver, ese es el primer punto, ¿no? El primer paso de qué es lo que nadie nos ha advertido, pero después nos tocan, los cambios que no se ven. ¿Es verdad, doctora, que cuando una mujer está embarazada, su cerebro se modifica? Es decir, incluso pierde el tamaño que comúnmente tiene, ¿no? Y también se le generan unos sentidos de superhéroe, ¿no? Como que hueles hasta la más mínima pizca de perfume de lo que hay. ¿Cómo es que surge eso, no? ¿En qué momento es que explota
todo ese cambio? En realidad desde el inicio, son cosas que la ciencia todavía no puede explicar a detalle, pero han hecho estudios con resonancia magnética y todo en el embarazo para ver cómo funciona el cerebro. Y lo que han encontrado es que la sustancia gris disminuye un poco, el cerebro se va dándole más irrigación a ciertas áreas que quiere que sea con más destreza para reconocer potenciales peligros para el bebé, para reconocer cuando una vez el bebé nazca, para reconocer los cambios de la mirada del bebé, los cambios de las muecas del bebé, el tipo de llanto, todo eso se hace como se hace como más fino en el cerebro para que la mujer madre, que también es una nueva madre, la madre pueda reconocer todo eso del bebé. Y lo del olfato es una cosa graciosa que hemos heredado de la adaptación evolutiva de los seres, desde los seres antiguos, de los bebés antiguos, que sí se adapta a que la mujer embarazada pueda reconocer y oler sustancias tóxicas, sustancias podridas. Como una supervivencia, por así decirlo. Algo como una especie de supervivencia para que no le afecte a su propio bebé. O sea, en realidad el cerebro de la mujer sí cambia biológicamente, ¿no? También obviamente la psicología cambia de la mujer, pero biológicamente sí está demostrado que cambia, aumenta sus neurotransmisores. Es increíble, ¿no? O sea, realmente es como si estuviésemos programadas así para que todo se despierte. Y qué increíble, qué increíble, de verdad, porque yo me acuerdo que cuando también estaba embarazada era como que no podía oler tierra, pasto, arena mojada, peor, o sea, era como que todo, y corría, y cuando olía aerosoles así también, me escondía, me corría, era una sensación súper incontrolable, es bonito, pero también, no, bueno. Pasamos al siguiente punto, doctora. Si bien es cierto, hay una etapa del embarazo en la que te dicen que tu brillo cambia, el cabello, las uñas, la misma piel, ¿no? Incluso se puede poner un poco los anitas. Es cierto que te salen manchitas, pero estás como que en tu prime, ¿no? ¿A qué se debe eso también, doctora? ¿Es por parte de las hormonas? Sí, es eso. En realidad en el embarazo las hormonas van haciendo picos, ¿no? Hay, en el principio en el embarazo hay un pico, luego algunas van bajando, otras van subiendo, y a todos esos picos tienen consecuencias fisiológicas en el cuerpo que van dando acciones en cada parte. Entonces sí, pues como tú bien lo has dicho, aparecen las manchas, aparece la hiperpigmentación, aparecen de repente las uñas crecen un poquito más rápido, o algunas mujeres dicen que se pone más frágil. Entonces sí se da ese cambio físico en la mujer, esos cambios visibles, y que en algunas oportunidades son bonitos, que nos vemos más brillantes, pero también pasa el tema psicológico en que una ve el cambio radical, cómo es el cuerpo, porque el cuerpo está pensando en un ser humano, entonces quiere adaptarse a eso, no está pensando tanto en nuestra estética. Entonces una tiene un concepto de una misma, cómo se quiere ver, y todo ese proceso de adaptación psicológico tiene que ir variando durante el embarazo, ¿no? Entonces sí es un cambio fuerte, son cambios, las mamás son bien valientes en realidad para tener todo ese coraje, ¿no? Sí, en realidad. De parte mental, ¿no? O sea, sí. Para esta parte del embarazo, de estos puntos del embarazo, abrimos un poco las consultas. Si quieren consultar algo, pónganlo en los comentarios para leerlo posteriormente. Doctora, con todo esto que usted nos comenta, ¿no? Que en realidad es completamente cierto, existe también este punto en el que la mujer en el embarazo se pone reactiva, sensible, ¿no? Es como que se pone mal, un poco triste, por cualquier cosita quizás, ¿no? Y a veces nos toman de exageradas, de pues un punto irrazonable. Entonces, ¿cómo quizás explicarle esto? No solamente para las mujeres que ya lo han pasado, sino que lo están pasando, pero también para las parejas, ¿no? Claro, que son los directos, la familia. Las personas directas que afrontan estos cambios y demás. Sí, en realidad, si tú te pones a pensar, nuestros cambios emocionales no solamente pasan durante el embarazo. Una cuando tiene cambios en su ciclo, cuando va a pasar a menstruación, cuando va a ovular, o cuando incluso llegamos a la menopausia, estos cambios de humor aparecen y no son inventados por nosotras. O sea, en realidad nuestras hormonas comandan nuestras emociones en la mujer. Entonces, en el embarazo
la misma forma, como te explicaba, hay picos de hormonas, hay un momento en el embarazo que uno está más alto que otro, luego el otro eleva, entonces en realidad en el embarazo una está un poquito más lábil emocionalmente, o sea, tiene tendencia a llorar, tiene tendencia a renegar, y a eso hay que sumarle todo el cambio psicológico y la carga psicológica que uno está pasando, porque durante todos los trimestres en realidad una primero tiene miedo, tiene no sabe si su bebito va a estar bien, no sabe si su bebito va a crecer bien, no sabe cómo va a ser el parto, o sea, durante cada parte del embarazo una tiene esa angustia, temor, aparte de que, como les dije antes, va viendo su cuerpo cambiar, va pensando en cómo va a ser su futuro, si va a ser buena madre o no. A eso todo hay que aumentarle esa carga psicológica y mental que es fuerte pues para una mujer embarazada. O sea, en realidad para las parejas, para la familia, hay que tener un poquito más de paciencia con las mujeres embarazadas porque están haciendo una chamba ardua, ¿no? Es un trabajo fuerte. Es un chambón. Es un real chambón, sí, ¿no? Sí, o sea, es verdad. Sí, es un chambón, es verdad. Y bueno, ya pasamos para hablar, no exactamente de semanas, porque cuando uno se vuelve una persona, una mamá, una mujer gestante, las semanas son claves, ¿no? Semana tal. Para nosotros Sí, es como que ya semana. Yo me acuerdo cuando estaba en las semanas. Hoy día es una uva, después una naranja. Bueno, pero no vamos a hablar de semanas. Vamos a hablar de trimestres, que es lo que está más marcado, como que, ¿no? Antes de pasar a la sección trimestres, vamos a leer los comentarios. A ver, hasta el momento. Dice, ¿cómo es eso de que el cerebro cambia de tamaño? ¿Afecta en algo las capacidades o se enfocan en algo? Bueno, la doctora creo que ya lo explicaba, pero ¿cambian las capacidades, doctora? No, en realidad, lo que sí puede volverse un poquito más distraídas las mujeres embarazadas, sí se ha reportado eso, ¿no? Que están un poquito más olvidadizas, que están un poquito más distraídas, puede ser porque, como les decía, su mente está enfocada en otras cosas, sus capacidades, como les comentaba, ¿no? De reconocer ciertas cosas que le va a ayudar a que su bebito sobreviva, eso es por la misma evolución del hombre, está enfocada en eso, ¿no? Pero en realidad no significa otra cosa, no es que está perdiendo por ahí algún... Ya. Dice, entonces, ¿es normal a veces estar de mal humor sin sentido en el embarazo? Sí, claro, es muy normal. Son esos cambios, ¿no? Sí, a ver, dice... ¿Por qué es común la candidiasis en el embarazo, doctora? Normalmente en el embarazo la vagina cambia sus secreciones. Son parte de la defensa de la misma para no dejar que ninguna bacteria ascienda hacia el útero donde está el bebé, es parte de. Sin embargo, si ese flujo es pues blanquecino, clarito, claro, es relativamente normal. Sin embargo, si este empieza a dar síntomas y empieza a aumentar, sí hay que tratarlo. Y esos cambios son por el mismo cambio del embarazo, o sea, la tiene un efecto, está afectado hormonalmente también, por eso es que en la menopausia también la molesta, incomoda. Entonces en el embarazo igual la vagina se afecta hormonalmente y por ende cambia, ¿no? Cambia sus flujos, cambia su olor y es parte del embarazo. Ok, acá viene una pregunta, doctora, pero creo que esta pregunta está relacionada con el siguiente punto. Miren, como decíamos, no vamos a hablar de semanas, vamos a hablar de trimestres, entonces vamos a hablar del primer trimestre. El cansancio extremo y el secreto mejor guardado, ¿no? Hasta cumplir las 3 meses. Dice, ¿qué ecografías son las más importantes, doctora? Y aquí, doctora, creo que hay un punto súper importante, porque yo me acuerdo que cuando estaba en el primer trimestre, ¿no? Era como que una tensión. Doctora, explíquenos ese primer trimestre en el que qué son es más importante, lo más decisivo, el cansancio, donde todo se te ve, ¿no? ¡Bum! Una carga que es un cambio súper brusco. Y ¿cómo lidiar con eso? Porque siempre nos recomiendan que no debemos estar seguras hasta pasar el primer trimestre del embarazo. Sí, lo que pasa es que en el primer trimestre del embarazo empieza obviamente la formación de este nuevo ser humano y aparte de todos los síntomas que acarrea y da en la mujer, la progesterona es la hormona del embarazo y esta progesterona empieza a elevarse y a hacer un pico fuerte y la progesterona tiene varios efectos en el cuerpo y dentro de ellos da cansancio extremo y las mujeres que han tomado alguna vez progesterona, no me dejarán mentir, da mucho sueño. Esa progesterona está elevada
tranquilidad en el embarazo y por eso es que una siente cansancio, no es que una quiera dormir todo el día, es que no tiene es que, cansancio. No es que seas ociosa. En serio. Porque te toman así, ¿no? Como que, oye, esa chiquita es una ociosa, todo el día está durmiendo. Pero en serio, no. sí, o sea, en realidad sí es ese cansancio provocado por esa hormona. Y en el primer trimestre, lo más importante es que este bebito empieza siendo un tubito y este tubito va dando órgano por órgano y va desarrollándose. Entonces, este es un momento crucial para el desarrollo, al menos más que todo neurológico, cardiológico de este bebé. Entonces, que son los órganos más importantes en un fetito. Entonces, por eso mismo uno tiene que estar al día con sus suplementos y estar cuidándose en lo que come o no. Por eso es que hay que tratar de tener un embarazo planificado desde el inicio. Entonces, la primera ecografía que se hace se llama la ecografía de viabilidad. Y en esta ecografía es una ecografía donde intentamos ver pues el embrioncito muy chiquitito, Una semillita. bien chiquitito, donde tiene su saquito, tiene su vesícula vitelina y lo más importante es que tenga sus latiditos, esté ya ahí, a pesar de que no veamos nada y solo se vea pues una cosita chiquita, esté dentro del útero, porque como saben que hay embarazos que no salen fuera del útero y uno se puede dar cuenta tarde y puede ser incluso hasta mortal. Entonces el embarazo tiene que ser dentro del útero, tiene que haber ya un embrioncito y tiene que haber latidos. Esa es la primera ecografía, la más simple y la más básica al inicio, y eso se da hasta la semana 7, 8, 9 con tranquilidad. Luego de esa viene esa ecografía que dices tú, que es una ecografía que pone de los pelos en punta a todas las mujeres embarazadas, con justa razón, porque es una ecografía que se llama la ecografía genética. Y esta ecografía genética, sí, esta ecografía genética está hecha para buscar 4 marcadores que podemos, con los que se puede predecir si un bebito tiene alguna alteración genética o cromosómica. Entre ellas, en el Perú, la más frecuente es el síndrome de Down. Entonces, si encontramos una de esas de las 4 alteradas, hay que tomarlo con pinzas, hay que seguir evaluando, pero hay bebitos que tienen incluso más de un alterado, ¿no? A raíz de eso podemos hacer pruebas más invasivas, podemos seguir repitiendo ecografía, o sea, todo eso es con el fin de que una pueda saber qué hacer con su embarazo. Las ecografías no solamente es detectar, la ecografía es detectar y poder ver cómo ayudarle a esa gestante en ese momento. Claro, sí, doctora, yo en realidad yo he hecho un story time de esto hace mucho tiempo, pero volvemos a hacer hincapié porque a mí la ecografía genética, por el tema de la translucencia nucal, ¿no? Era lo que a mí me causaba desvelos enteros, y porque obviamente ninguna mamá quiere, pues no, claro, que un bebito tenga algún tipo de información ni nada. A ver, vamos con eso de qué ecografías son más importantes y estamos pasando paso a paso según cada trimestre. Claro, el primer trimestre son estas dos, la viabilidad y la genética. Después dice, si tengo SOP, ¿puedo quedar embarazada? Pues sí, claro. Aquí sí, yo con SOP. Sí. Perfecto. Vamos al segundo trimestre. El gran respiro, ¿no? El aire que entra ahora sí, la felicidad, el paraíso, porque el segundo trimestre es el más llevadero. Ya tú estás asumiendo el embarazo, ya cambiaste de ropita, ya estás cambiando y estás proyectándote el futuro. Es como que la plenitud, ¿no? De ese momento. Cuando empezamos a disfrutar la maternidad. En el segundo trimestre, ¿cuáles son las ecografías más importantes? O los procedimientos, los exámenes, ¿qué es lo que se hace? En el segundo trimestre, como dice Natalie, la mujer está un poquito más adaptada, ya siente los movimientos de su bebé y eso le hace totalmente cambiar la relación con su embarazo, ya que por primera vez siente que este embarazo es real y que ya empieza a pensar en cómo va a ser su bebé en el futuro. En esta etapa, el bebito ya está formado al 100%, casi al 100%, y en esta etapa podemos hacer la ecografía morfológica. La ecografía morfológica sirve para ver cómo estos órganos se han desarrollado y medimos varias cosas dentro del organismo del bebé, y si alguna de esas también nos llama la atención, hay que hacer seguimiento, se puede dar tratamiento, se puede derivar a esa paciente a un lugar donde puedan ayudarla. O sea, todo eso es en fin de que este bebito no crezca como está. O sea, se puede alterar algunas cosas
dentro del útero. Por eso es que esas ecografías son importantes, ¿no? Entonces, luego de eso viene una ecografía de crecimiento, que es una ecografía para ver cómo va creciendo este bebito, porque el bebito en el segundo trimestre, como les decía, ya está casi todo formadito y empieza a crecer, empieza a ganar cuerpito, empieza a ganar músculo, grasita, y entonces hay que ir viendo si esta placenta le empieza a dar buen oxígeno para crecer. Ya todas las condiciones, ¿no? Sí. Se empiezan a revisar. Sí. Perfecto. Entonces, tomar nota, mamitas, por favor. Nos vamos entonces ya con el último periodo del embarazo. Estamos hablando de trimestres, ¿no? La cuenta regresiva, los cansancios, ya la fatiga, la pesadez, es como que ya no puedes contigo. El tercer trimestre, ¿no? Ya las últimas semanas para terminar de concluir el embarazo. ¿Cuáles son los puntos que tiene que tener en cuenta una mujer, los más indispensables, ¿no? Quizás no todos, pero los más indispensables para que este tercer trimestre sea bueno, de forma óptima, ¿no? Que tenga una conclusión, un término deseado, por así decirlo, ¿no? Lo mejor que se podría hacer. Dentro de eso está el peso del bebé. Justo en este tercer trimestre es donde el peso del bebito puede irse un poquito hacia el percentil bajo o hacia el percentil alto. Y eso define el parto, la cesárea, y también decide en qué momento culminar el embarazo. Porque como todas las mujeres piensan que el embarazo culmina a las 40 semanas y que hay que culminarlo a las 40 semanas. Eso es un bebito, pues, y un embarazo que está casi perfecto. Y como saben, nosotros no somos personas perfectas, somos los seres humanos, tenemos fallas. Entonces, nosotros tenemos que decidir más o menos en qué momento culminar este embarazo. Y para eso sirve el tercer trimestre. En el tercer trimestre hay que hacerle esas ecografías de crecimiento para ver cómo está yendo su percentil de crecimiento y ver en qué momento hay que culminarlo. Si en el caso está yendo todo bien, se empieza a revisar el líquido amniótico, se empieza a revisar la vejez de la placenta para ver si es que el bebito está siendo bien nutrido todavía. ¿Por qué? Porque el bebito, siendo más grande, empieza a exigir más oxígeno de la mamá. Entonces ya es un bebito, ya es un niñito. Entonces esa incapacidad de la placenta de darle oxígeno puede empezar a traerle problemas. Por eso hay que seguir yendo al control y seguir todo al pie, ¿no? Al pie. También la mamá tiene que empezar a reconocer los signos de alarma, ¿no? Los movimientos fetales, el sangrado, la pérdida de líquido, tener contracciones temprano. Eso también en el tercer trimestre es donde empiezan todos esos signos de alarma a aparecer. Entonces, a ir a tiempo correcto a buscar ayuda, no a preguntar, porque eso ahí puede determinar ciertas cosas. Y también prepararse para el parto, claro. No sé si han escuchado lo que se llama psicoprofilaxis. En el tercer trimestre es de mucha ayuda hacer psicoprofilaxis. Acá en Huaraz lo hacen en distintos lugares. Sí. ¿Y por qué? Porque ayuda a que la mamá esté lista, conozca cómo va a ser el parto, sepa cuándo pujar, sepa cuándo respirar. Cómo pujar, sobre todo, porque muchas mamás no saben cómo pujar. Y no desesperarse, ¿no? Claro. Porque en realidad la psicoprofilaxis es muy, muy importante en el embarazo. Doctora, yo me acuerdo que en este último trimestre también te evalúan lo que es tu hemograma, ¿no? Ahí para ver si tienes diabetes gestacional, si tienes ¿cómo se llama ese tema? También el otro, la preeclampsia. Estos puntos, ¿en qué momento se pueden detectar? En realidad la preeclampsia se puede detectar casi siempre en el primer trimestre. En el primer trimestre las arterias del útero tienen un poquito más de presión, un poquito más de resistencia, y eso sale alterado. Se puede dar aspirina. Hasta el momento algunos estudios dicen que sirve, otros dicen que no sirve dar aspirina desde el inicio. Entonces, pero igual nosotros al tener ese hallazgo lo prevenimos dando aspirina desde el inicio. Ahora, cuando aparece la preeclampsia, puede aparecer desde la semana 20, puede aparecer muy tardío, puede aparecer muy temprana, pero hay que saber los signos de alarma de la preeclampsia, ¿no? Y los signos de alarma son el dolor de cabeza en toda la cabeza, ver manchas negras, escuchar un silbido o que les arda la boca del estómago, porque ahí hay que ir a medirse la presión y ver si ese es el problema. Ok, doctora. Vamos a pasar ahora con un poquito de los comentarios. Ustedes saben, chicos, que hablar no está todo el tiempo así, un poquito que nos reseca la garganta, y por eso tenemos a los mejores que nos van a refrescar un poquito. Son los mejores bubble tea de la ciudad, Semboba. Semboba, mira, aquí tenemos dos saborcitos. Vamos a ver.
El color de Mujer City, Qué bonito. que es el lila. Miren, chicos, ahí está, bien bonito. Salud, doctora. Ay. Vamos a refrescarnos en lo que leemos los comentarios. A ver, después de las ecografías que dice Abby, nos pone, aquí hay que poner el micrófono. Si tengo eso, ya. Doctora, ¿cómo puedo sobrellevar los dolores de la endometriosis siendo lactante? Esto nos rompe el esquema del embarazo. Pero, a ver, doctora, ¿usted qué le puede aconsejar quizá, no? Que venga al consultorio. En realidad, siendo lactante no puedes tomar muchos analgésicos, solamente puedes tomar paracetamol, lamentablemente. Y la endometriosis es un problema que se puede ayudar de forma hormonal. Sin embargo, en esta etapa está un poco difícil, ¿no? Hay medios físicos que pueden ayudarte y una vez acabe el tema de la lactancia, poder ayudarte de forma más específica, de forma hormonal o incluso de forma quirúrgica. La endometriosis es un dolor de cabeza para todas las mujeres, incluyéndome a mí. Es un problema que está en ascenso cada vez más. Por eso es que ahora hay incluso más estudios y más tratamiento nuevo que está apareciendo. Entonces, ahorita de lactante está un poco complicado. Le recomiendo medios físicos y verlo al momento en que termine la lactancia. Claro, ese es el problema de nosotras las madres. También después del parto, no acaba todo en el parto. Tienes algo, tienes que continuar hasta cuidando al bebé por la lactancia. Bueno, un agradecimiento especial a Boba. Sí, está bien rico la verdad. Salud, doctorita, por este Gracias. encuentro tan bonito. ¿Por qué en el embarazo, dice Cari, tienes infección urinaria muy seguido? Creo que lo explicaba usted, doctora, de los cambios de la vagina bastante constantes, ¿no? Sí, esto tiene que ver con la progesterona. La progesterona hace que los músculos, que un cierto tipo de músculo se distienda. Por eso es que nuestro intestino está un poquito, no colabora, uno tiene más gases, tiene estreñimiento, algunas mujeres tienen diarrea. Igualito pasa en las vías urinarias. Nuestra vía urinaria se empieza a distender un poco. Entonces, al distenderse, imagínense como un tubito, las bacterias tienen más facilidad de subir. Entonces, la infección urinaria en la mujer embarazada es frecuente y es culpa de la progesterona. La progesterona está en nuestro cuerpo para relajar el músculo del útero y que el músculo del útero no nos moleste al distenderse, al crecer. Pero lo malo es que con esa adaptación también trae consecuencias en otros órganos. Y una de esas es en las vías urinarias. Ok. Bien, pasamos con la consulta de Andrea Mejilo. ¿Cuánto tiempo dura el posparto? Creo que eso es variable, ¿no, doctora? ¿Puede variar hasta un año o dos? No, o sea, en realidad, ¿Menos? en definición, el puerperio dura solamente 6 semanas. Ah, ya. Son 6 semanas que dura el puerperio. Luego de eso, una mujer ya regresó a su basal, es decir, su cuerpo ya su fisiología, su forma de funcionar, ella regresó a lo normal, ¿no? Ok. También quiero hacer un agradecimiento especial a Mavi, que está conectado aquí con nosotros. Mavi, gracias por estas delicias. Ahorita vamos a comer, porque si empezamos a comer ya no hablamos. Doctora, dice Andreita, ¿por qué surge la taquicardia fetal? Uy, se me lo... Bueno, en realidad el bebito tiene los latidos normales, son en 110 y 160. Lo que hay que ver no es tanto la taquicardia, o sea, la taquicardia es como que a mí me dé fiebre. Es un signo de alarma, es algo que nos está diciendo que algo está pasando. Lo que hay que buscar es la causa. Y las causas de la taquicardia fetal depende de cuándo sea. Si es muy temprano, podría estar relacionado a una cardiopatía. Si es más tarde, puede estar relacionado a que el bebito está empezando a sufrir. Y si está empezando a sufrir, es porque no le está llegando buen oxígeno. Y eso es culpa de la placenta. Casi siempre la placenta es la causante de esas cosas. Si es durante el trabajo de parto, puede ser relativamente normal. O sea, hay que tomar decisiones, ¿no? Que eso ya creo que lo vamos a hablar en un ratito. Sí, un ratito, doctora, por favor. Sí. Dice Mari, la última pregunta para pasar ya a continuar con el tema. Doctora, quisiera consultarle a qué se debe que una mujer no quede embarazada si menstrua normal.
todo es el tema de nuestras hormonas. Una mujer puede estar menstruando y puede ser que no esté ovulando. Entonces, y eso es porque nuestras hormonas, no solamente las hormonas femeninas, sino las otras hormonas que tenemos y que tienen también los hombres, como las hormonas tiroideas, la prolactina, la insulina, pueden estar alterando el funcionamiento normal de nuestras hormonas femeninas y no darse la ovulación. Por más que una arregle, no significa tampoco nada. Entonces hay que hacerse un examen, ¿no?, de hormonal. Nótala, por favor, refresca su gargantita. Ay, sí, para gracias. poder continuar con este podcast, que es el primer episodio. Estoy muy emocionada por eso. Quiero agradecer a todos los que están conectadas, chicas, y también darle un agradecimiento especial a la doctora que está aquí y a Ginecovida, que es donde la doctora atiende y está constantemente presente, sí, para todos los que son de Huaraz, porque quizás hay personas que no son de Huaraz, que están igual conectadas. Ginecovida se encuentra en Ginosa y Rosas, así que vayan por allá. Instagram, TikTok, Facebook, los encuentran. Y bueno, la doctora va a poder liberar sus dudas junto a la doctora Poloni, que también es muy bueno. Continuamos entonces, después de haber concluido con los 3 puntos del embarazo, los 3 trimestres, ¿no? Ya hablamos de la primera etapa, la segunda, ¿no? Y la última, que es quizá la más decisiva. Yo me acuerdo que tenía una barriga, doctora, increíblemente grande. Entonces yo volteaba a la esquina y primero volteaba mi barriga y luego volteaba yo. Bueno, y entonces estos puntos del tamaño de la barriga, de cuánto aumentas o no de peso y todo lo demás, nos dan como índices, o nos tratan de quizás llenar de ideas a algunas personas de cómo debe ser el parto ideal, el momento de la verdad, como quien dice, ¿no? El momento tan ansiado de todas las embarazadas, donde dicen, ya, el momento del parto, queremos esto, yo quiero cesárea, yo quiero parto natural, yo quiero así, asá. ¿Y cómo lidiamos con los planes que se rompen? O sea, que no salen como uno piensa, ¿no? Uno anhela ya así, tengo la maletita, todo, pero no te agarra en un momento desprevenido, no sale como tú quieres. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo varía quizás el tema del parto? ¿Cómo puede decidir el futuro del bebé, cómo nazca el bebé, cómo quede la mamá, etcétera, ¿no? Sí, normalmente yo sé que a veces algunas mamis, desde que ya ven un embrioncito, quieren saber si va a ser parto o va a ser cesárea, pero para nosotros eso es muy difícil saberlo. En realidad el parto vaginal es el parto natural, es el parto en el que deberían acabar todos los embarazos. Si fuera así, nosotros no existiríamos, pero normalmente en un embarazo es una cosa muy bonita, pero también puede complicarse en algún momento. Entonces, aproximadamente a la semana 37, 38, evaluamos a la mujer, le evaluamos la pelvis, evaluamos el tamaño del bebé y evaluamos el descenso de la cabeza del bebé dentro de la pelvis. Si tiene esas 3 condiciones más básicas, probablemente va a dar parto vaginal, pero no todo es tan bonito. O sea, no porque parece que va a dar parto, al final va a terminar en parto. Esta decisión puede cambiar en cualquier momento. Puede cambiar cuando uno recién está empezando a dilatar, puede cambiar cuando uno ya está en dilatación, incluso puede cambiar cuando uno ya está en expulsivo. Claro, sí, justo. Y eso es una cosa, yo entiendo que es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Y para la mujer es una cosa muy traumante, sí, porque en realidad uno ha estado con los dolores del parto, imagínate, pues 10, 12 horas para que al final termines en cesárea, y se dan esos casos, pero todo eso que pasa es en bien del bebé. Lo que pasa es que el trabajo de parto, si bien es algo natural, hay bebitos que no están preparados para adaptarse a esas contracciones. Las contracciones, aparte de que a la mujer le duele horrible, el bebito lo deja sin oxígeno. Lo deja sin oxígeno de forma temporal, y el bebito debe ser capaz de resistir esta falta de oxígeno. Pero hay algunos bebitos que no resisten y empiezan a hacer lo que me mencionaba, la taquicardia, o empiezan a hacer caídas de su frecuencia cardíaca, y hay que programar la cesárea inmediatamente. Entonces, en realidad, la mamá no tiene la culpa. La mamá ha ido solamente con la intención de dar parto, pero hay que explicar, ¿no? Ese es, creo que, el trabajo de nosotros, de hablar, y de hacerles entender por qué el parto va a terminar en cesárea, o por qué el parto va a terminar más rápido de lo que ellas pensaban, y lo estamos haciendo todo para que este bebito nazca. El parto, si bien es cierto, idealmente en cualquier lugar debería ser un momento, pues, mágico, ¿no? Donde bonito. La mamá se encuentra con su bebé finalmente,
normalmente, escucha el ansiado llanto, encuentro, claro. Y todo obviamente es muy pesado. Imagínate que anatómicamente es difícil para la mamá estar expuesta y estar... que todo el mundo te vea. Sí, pues aparte de eso, todo el cambio en su cuerpo que va a surgir a raíz de todos esos pujos, en realidad la madre está dando prácticamente toda su fuerza, claro, para que este bebito salga. Entonces, sí me imagino que terminar en cesárea debe ser una cosa muy traumática para la mujer, y por eso creo que la comunicación es lo más importante. Claro, la cesárea a veces está bien planificada, ¿no? Hay mamás que quieren planificar, o te dicen tu bebito está muy gordito, no va a salir, ¿no? O ya se volteó, faltando una semana. Entonces, esos puntos importantes. Pero doctora, lo que usted menciona es súper importante, el tema de que cómo tratar a la mamá en su momento más susceptible, más vulnerable. Es un momento en el que tienes miedo de todo. Sí. Y justo hace un poco yo tenía pues lives en donde las mamás preguntaban, mis amigas que son mamás, ¿dónde dar a luz? ¿No? Quizás particular, privada, etcétera, pero no, esas cosas a veces no infieren, ¿no? En todas partes hay un personal quizás que no, que sí, y quizás aquí podríamos hacer un énfasis de llamado a los profesionales de la salud también, que siempre estén empáticos, ¿no? Con la mamá, tranquila, ¿no? O sea, porque hay otras que son más toscas y eso te genera el trauma, ¿no? No, tranquila, o ya abre todo eso, el otro. Son cosas comentarios de demás. Comentarios que no deben darse, ¿no? Porque el milagro de la vida es lo que nos tiene a todos aquí, o sea, es lo que nos da el propósito, ¿no? Y bueno, para terminar con este punto, que es el punto final del embarazo, ya que recordemos que nuestro tema del podcast es el embarazo, igual todas sus consultas lo vamos a resolver, ahorita vamos a leer los comentarios, pero el tema principal es el embarazo. Después vamos a hacer otros capítulos hablando del posparto, vamos a hablar de métodos anticonceptivos, vamos a hablar de varias cositas. Ya la doctora va a ser caserita del podcast. Tenemos el tema que es a discusión, quizás en opiniones. Respetar la decisión de la madre, ¿no? Quizás en el momento, como usted dice, estaban en el proceso y la mamá no quiere, o si quiere. Entonces, ¿cómo afrontamos eso? Y sobre todo la importancia de estar informada. Por ejemplo, hay muchas mamitas que no quieren pensar en el momento del parto porque tienen miedo, y eso las lleva a no informarse cómo debe ser un parto, ¿no? O en la psicoprofilaxis, por ejemplo, no, solamente respirar, y ya no quieren ir cuando la psicoprofilaxis te prepara de alguna forma mentalmente. Entonces, ¿qué le diría, no? En este punto. Desde el inicio, la psicoprofilaxis es importante porque el parto, como mencionaba, es un evento del que nadie creo que está preparado. O sea, es un evento donde... Canónico. Sí, o sea, estás expuesta, como dice Natalie. Hay gente extraña que no conoces. De repente, en el lugar donde vas a dar parto, permiten que entre un familiar, o puede ser que no. Entonces, todo eso, para decidir dónde dar parto, como dice Natalie, tiene que evaluar esas cosas, ¿no? De repente hay mujeres también que no quieren estar acompañadas y que prefieren estar solas, que es válido. Entonces, todo eso hay que empezar a planificarlo al final. Desde dónde, con quiénes y con qué personal de confianza quieres que esté ahí, ¿no? O sea, profesionales de salud hay en todo. En todas las profesiones hay diferentes tipos de profesionales de salud. En el personal de salud igual. Entonces, uno tiene que ver bien ese tema primero. Y segundo, la forma de dar parto puede ser diferente. No sé si escuchaste alguna vez del parto vertical. Hay mujeres que quieren dar parto vertical. Sí, y el parto vertical... Yo vi muchos videos de TikTok de eso. Sí, y el parto vertical también es válido. El parto normal que nosotros, estamos acostumbrados a atender, también es válido. Si es que, como dice Natalie, creo que la comunicación de decir, mira señora, estás en tal etapa, tienes que respirar y pujar. O señora, mira, el bebito está así, necesito que tú hagas esto para que esto pase. O sea, todo tratando de enseñarle a la mujer qué cosa va a pasar, qué viene, porque la ansiedad, la angustia es alta ya en ese momento. Entonces, sí, en realidad, desde la psicoprofilaxis a la comunicación perenne con tu profesional de salud que te está atendiendo el parto, y a estar abierta a que nosotros, cuando tomamos una decisión, yo sé que la mamá dice, yo quiero dar parto,
el bebito está mal. Nosotros Nos entercamos, ¿no? Si te explicamos que el bebito está mal y hay que tener que llevarte cesárea, es por algo, es por alguna razón, o sea, algo hemos visto, ¿no? Hay algo que no está bien. Entonces, la cesárea siempre va a ser una posibilidad que nos va a sacar a nosotros de apuros. Pero para evitar algo peor, claro. Sí, entonces todo eso hay que ir pues con esa mente abierta también, ¿no? Ok. Doctora, vamos a pasar a resolver las dudas de los comentarios. Agradecidas yo con que estén ahí, chicas, regálenos el tap. Dice, ¿cuál es la edad perfecta para tener hijos? Doctora, hidrátase, por favor. No quiero que la doctora se nos desmaye. Excelente. 10 de 10 la doctora, de verdad. Siento que he vuelto a revivir varios momentos. Doctora, ¿cuál es la edad perfecta? Aunque en realidad no hay edad perfecta, ¿no? Cuando tú quieras, pero la edad ideal. En realidad, como lo dicen, no hay ideal perfecta. Ahora en la modernidad se puede tener hijos hasta los 40 años. Pero sí me corresponde decir como ginecóloga que el quedar embarazada empieza a ponerse un poquito difícil a los 35 años. Uh-huh. El embarazo a partir de los 35 años tiene un poquito más de riesgos, no solamente para nosotras, también para la formación de nuestro bebé. Uh-huh. Entonces, si puedes programarlo antes de eso, genial. Si es que no, porque ha sido decisión propia por otras razones, hay que tener un embarazo bien controlado, bien de la mano con alguien, y si no logra embarazarse, habrá que hacerse estudios extras, pruebas extras, tratamientos extras, que nos van a costar un poquito más de tiempo y dinero, pero de que se puede, se puede. O sea, en realidad... O sea, no es un imposible, mejor dicho. No es un imposible, solamente hay que estar al día con sus chequeos ginecológicos e intentar, ¿no? Claro, es la voluntad. Uh-huh. A ver, por acá nos dicen, doctora, un punto que es muy importante, dice, ¿después de cuánto tiempo es recomendable realizarse un chequeo después de una cesárea? Eso es muy importante porque primero el parto natural es aparte, ¿no? Después de cuánto tiempo ya. Pero en la cesárea, por la herida, la cicatrización, algunas que se les infecta incluso la herida, todo un tema. ¿Después de cuánto tiempo es prudente que se realicen quizás un chequeo, ¿no? De las vías, de los ovarios, el útero y demás. Normalmente después de cualquier parto, o sea, parto o cesárea, deberían tener 2 controles más a los 7 y a los 15 días después de haber sido, así sea el parto o cesárea, de las 2 formas, porque las infecciones de las heridas, por ejemplo, aparecen durante esa etapa, entonces tiene que verlo un profesional de salud, uh-huh, ¿no? Entonces, después de esa etapa donde se supone que ya no debería haber ningún peligro relacionado al parto, el control debería ser anual. No hay razón para hacerlo antes, una vez al año como un control ginecológico, sí o sí, ¿no? Uh-huh. En la ecografía transvaginal se ve la cesárea, no se ve la ligadura, porque muchas mujeres piensan que podemos revisar la ligadura, se ve la cesárea, ¿no? Se ve obviamente otra vez el funcionamiento de los ovarios. Claro, ok. Uh-huh. Doctor, yo me acuerdo que este es un punto también importante, porque yo cuando mi Sofi cumplió 8 meses, mi bebita, me mandaron a hacer el Papá Nicolau, uh-huh, ¿no? Para descartar, etcétera, y también o descarte pues banano, VIH y todas las infecciones. Claro. Entonces, eso también es un punto importante, ¿verdad? Sí, claro, o sea, el control anual, como les digo, ahí incluye el Papá Nicolau de todas formas. Uh-huh. En el parto, el cuello del útero sufre cambios por las mismas hormonas. Okay. Entonces, puede ser que una haya estado muy bien antes de embarazarse y puede ser que el cambio de toda la fisiología del embarazo haya hecho que broten algunas cositas después. Por eso es que el chequeo de Papá Nicolau sí es importante. Ok, doctora. Uh-huh. A ver, acá nos dice Yumagoy. Hola, yo quisiera saber si el uso de pastillas anticonceptivas causan esterilidad. No causan esterilidad. En realidad, las pastillas anticonceptivas causan anticoncepción mientras la tome, pero después, a largo plazo, no está relacionado. Ok. A ver, ahora Andreita nos dice, chicas, no olviden, por favor, chicos, chicas, darnos su tapa la pantalla, compartir la transmisión. Bien, dice aquí, doctora, mi bebé tiene 1 año y no he vuelto a menstruar todavía. ¿Es normal? Justo yo fui hace poco, doctora, a consulta con usted por el mismo tema, porque mi bebé recién cuando ha cumplido los 10 meses, ya para 11,
recién, 10 meses, yo recién he tenido la menstruación de nuevo. Entonces, eso es un tema que preocupa a veces, ¿no? ¿Qué me está pasando? Tengo algo, a ver, doctora. En realidad sí puede ser normal todavía. Durante la lactancia, el bebito al succionar se produce una hormona que se llama prolactina. Y esta prolactina inhibe la ovulación, inhibe las menstruaciones e inhibe la fertilidad nueva otra vez. Por eso es que es un método anticonceptivo, la lactancia, entre comillas, con cuidado. Pero, o sea, en realidad sí está todavía alterada esa prolactina y puede ser que esa sea la razón. Sin embargo, si ha pasado un año, sí podría ser una razón de hacerse una ecografía por si acaso, ¿no? Pero como le digo ahí, todavía si está dando de lactar, esa puede ser una razón. Ok, bien, doctora. Pasamos con, a ver, dice como comentario. Aquí el TEM de cesárea en emergencia, en pleno trabajo de parto. Ay, un abrazo para Andreita. Sí. Dice Pilar. Más capítulos, uno hablando de la endometriosis. La doctora explica muy bien, excelente entrevista. Genial. Ay, aplausos para la doctora, por favor. Golpeme. Bien, chicas, gracias por el tap. A ver, hemos tenido una conversación larga y tendida. Hemos conversado, hemos contado experiencias, ¿no? Y ustedes saben que este espacio es para eso, para poder soltarnos, conversar, hablar en todo momento sin tabús, sin miedo de juzgarnos. Puedes decir, yo quise dar cesárea porque no quería los dolores del parto, ¿no? Y nadie tiene por qué decirte, oye, qué mala, no. Las decisiones de las mujeres se respetan, chicas, y siempre estamos aquí para eso. Así que bueno, un aplauso virtual para nuestra doctora Montano, que ha estado con nosotras el día de hoy. Ya saben que la pueden ubicar en Ginecovida por Instagram, Facebook y TikTok, ¿sí? Vayan a seguirlos, son excelentes profesionales. Y bueno, gracias, doctora, por explicarnos este dilema tan mágico que es la mujer, ¿no? Con las hormonas y demás. Solo ha sido el primer episodio del embarazo, porque posteriormente vamos a tener más temas de los que hablar y están completamente invitados. Ya saben, si te gustó la entrevista, los puedes encontrar posteriormente en YouTube, Noticias Mon Mujer City, y comparte, comenta, likea por ahí, suscríbete para que puedas estar pendiente a las demás transmisiones. Y muchas gracias pues a todas las que han estado presentes, doctora. Sus palabras de despedida para las mujeres que son mamás, están por ser mamás o quieren en algún momento ser mamás, y en general para todas. Bueno, para todas las que quieren ser mamás, hay que cuidarse, hay que ir a una consulta prenatal, hay que tomar suplementos, hay que ver si todo está funcionando bien. Ningún embarazo es fácil, ni en una jovencita, en realidad, ningún embarazo, o sea, el quedar embarazada es fácil. Entonces hay que darle un poquito de tiempo, hay que estar al día con sus chequeos y ver qué opciones hay para ayudarles. Y a las mujeres que están embarazadas, fuerza, las acompaño en todas sus molestias, y cualquier cosa pueden venir a consultarme a mí en Ginecovida. Yo estoy abierta a responderles cualquier duda, siempre pendientes de los signos de alarma, como se los dije, y sus ecografías al día, ¿no? Y a las que han sido mamis, también no se descuiden de sus chequeos, porque una mujer a veces, pues, por ser mamá, está enfocada en eso y también se olvida un poquito de hay que darse una escapadita para verse una misma, ¿no? Claro. Gracias por haber venido, gracias por escucharme, gracias por la invitación. Ya sabes, mándale esa transmisión, este video que va a estar en YouTube desde mañana, a esa amiga que acaba de ver el positivo recién y está en pleno proceso, a esa amiga que quiere prevenir, mándaselo a todas para que puedan estar informadas, y nos vemos en el siguiente episodio de Mujer City. Un beso para todas y un beso enorme también para Semboa y Mavi. Ya saben, nos encuentran en sus redes sociales. Saludos por esta hermosa tertulia y por su compañía, chicos, chicas. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.